Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, el campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Hoy en Campo Innovador vamos a salirnos un poco de los temas así demasiado técnicos y de los impactos, pero pues no tan alejados, porque vamos a contar una agrohistoria de superación de los hermanos Zamudio en Chacaltianguis, Veracruz. De alguna manera, este trabajo ha estado vinculado pues a su enfoque de superación, pero también utilizando tecnología, porque saben que, bueno, ese es el camino de alguna manera para mejorar. También antes de entrar a platicar esta historia, pues quiero ubicar a la audiencia donde se encuentra Chacaltianguis y pues también mencionar algunos personajes famosos que seguramente tú has de conocer, Jorge, y también algunas anécdotas de este municipio para dar una idea de que en este lugar pues son origen de personajes que han trascendido la historia de Veracruz y de México. Su nombre de Chacaltianguis proviene de una palabra náhuatl que se llama Chacaltianquisco, algo así, que finalmente terminó como Chacaltianguis y significa mercado de camarones, pues está pegado al río Papaloapan. Aquí han nacido célebres personajes, esto yo no lo sabía, a pesar de que por mi hermana que era bailarina, pues nunca lo mencionó, pero nació la maestra Guillermina Bravo, bailarina y coreógrafa vanguardista mundial. Fue la principal figura de la danza mexicana en el siglo XX y en 1948 fundó el Ballet Nacional de México, pilar de la danza en México. Esto no lo desconocía. Es también origen del legado de grandes médicos veracruzanos, Jorge, como el doctor Mauro Loyo Sánchez, egresado en 1898 de la Escuela Nacional de Medicina y que después se especializó en hospitales pues, de renombrada fama en Estados Unidos y Europa. Y bueno, cuando estuvo aquí en Veracruz en 1920 fue el que identificó y detectó la presencia de la peste bubónica, que ya en alguna ocasión le pediremos a Miguel Salvador que hable sobre esto que parece muy interesante. Es también de los fundadores de la Escuela de Medicina de Veracruz y abuelo de uno de los grandes neurocirujanos veracruzanos, en paz descanse, el doctor Mauro Loyo Varela. Pero también una anécdota que pues posiblemente algunos conozcamos es que ahí en el ámbito cinematográfico, ahí en este lugar se filmó la película El coronel no tiene quien le escriba, basada en la novela de Gabriel García Márquez. Es una zona que en algún tiempo fue de gran importancia productiva de mango, hoy la caña de azúcar, la de mayor extensión. Pues esto es parte de estas historias que se generan de grandes personajes en Chacatenguis, pero ahora vamos a pasar a lo más actual, a una historia de dos hermanos, Jesús y Brandon Zamudio de Chacaltianguis, Veracruz, que pues así empezó la plática con ellos. Han estado presentes en muchos de los eventos técnicos que hemos hecho y participan. Y bueno, me estaba comentando los jóvenes que su proyecto inicia a los 8 y 5 años. 8 años tiene Jesús y Brandon tiene 5. Y que empezaron desde esa edad a comercializar ahí con los vecinos, pues los productos que se cosechaban a nivel de huerto familiar ahí en su casa, chiles, plátanos, frijoles, elotes y mangos. Y lo que me llamó la atención es que utilizaban para transportar estos productos en pequeña escala una carretilla de juguete por intervención de los Santos Reyes. Fue algo muy interesante. Y bueno, así han transcurrido sus años hasta la adolescencia, cuando integraron otras actividades un poco ya más serias. Esta semana platiqué con ellos y me compartieron de forma general sus experiencias agropecuarias, las cuales tienen varios puntos ahí medulares. Por ejemplo, en 2014 empezaron a producir huevo rojo a partir de gallinas de postura de la raza Rhode Island, que es muy antigua, que inclusive para muchos que se dedican a la industria de la avicultura, seguramente no saben que el campo experimental Cotazla trajo esta raza de gallinas en esa época y fue parte de este crecimiento avícola que tenemos en Veracruz. En 1921 me comentaban los hermanos Zamudios que incursionaron con inseminación artificial para la producción de lechones a partir de crías especializadas York y Landras,
para suministrar a su vez a las granjas familiares de la región que engordan y que forma parte de esta cadena de valor de la carne de cerdo. Estas actividades de producción y comercialización que pues iniciaron a su corta edad y que me menciona su papá de ellos, que heredaron de un bisabuelo materno que se llamó Don Santana Torres, que fue comerciante importante nacional de mango Manila a mediados del siglo XX en Chacaltianguis, ya que casi todo el mango de esos años se producía en esa época y en ese lugar. Los hermanos Zamudio son conocidos en el territorio del Papaloapan por esta vocación agropecuaria y de comercialización que ha sido sustento tanto familiar como para sus estudios, y que también algo bien interesante es que durante la pandemia hicieron una especie así de entregas a domicilio por tierra y por agua a través del río Papaloapan. Por ahí estarán viendo unas fotos que nos mandaron a los que nos siguen por internet. Actualmente Jesús está en proceso de titularse de mecatrónica y Brandon estudia medicina, profesiones muy distintas a la producción del campo, Jorge. Pues qué interesantes historias, Paco, como siempre nos traes, y sobre todo de pues este par de jóvenes que tan pequeños comenzaron ya con la comercialización, interesados en las actividades agropecuarias, y ver que con tenacidad, con persistencia y con voluntad se pueden lograr las cosas, Paco. Sí, y bueno, nos llama mucho la atención porque son las carreras que escogieron para estudiar, bueno, son un tanto distintas, pero no dejan de estar vinculados a esta actividad agropecuaria. Y fíjate que en el 2019, recordarás que ya estábamos en el asunto de la pandemia, pues Jesús y Brandon se integraron a los proyectos de innovación del campo Cotazla para sembrar los híbridos y variedades de maíz, también de frijol, pero en el caso de maíz lo usaban pues precisamente para alimentar la parte pecuaria del ganado que tenían del cerdo y las aves. Y bueno, ahí van trabajando conforme los fines de semana y las vacaciones escolares, precisamente para continuar produciendo la tierra de Chacaltianguis. En cada ciclo de producción de maíz, pues han esperado que las cosechas los abastezcan lo suficiente para nutrir las aves de postura y las crías de cerdos que producen de forma continua. Lo importante es que han utilizado tecnología, como fue el caso del híbrido H520 del campo Cotazla, que a pesar de estos fenómenos de la niña que fueron del 2019 al 23, pues pudieron obtener rendimientos arriba de 4.5 toneladas, pues con eso elaboraban las raciones alimenticias de estas especies menores. En el caso de frijol, las variedades negro Veracruz, negro tropical y 8025 han sido sembradas por ellos, con buenos rendimientos arriba de la tonelada, y los cuales comercializan a precio justo para los consumidores de Chacaltianguis. Además, quiero comentarles que me llevan con su papá y su mamá la única plantación de alta densidad. Tienen 120 árboles en una hectárea que proceden con podas y con cierta tecnología que lo que buscan es rescatar nuevamente el mango Manila en la cuenca del Papaloapan, pero con árboles más bajos de estatura. Normalmente son 60 árboles máximos por hectárea, aquí ya tienen 120 en una hectárea. Ahora, en este ciclo del 2024 conducen el módulo de validación más grande de la cuenca del Papaloapan con el maíz B537 de alta calidad de proteína del campo Cotazla, precisamente para producir elote para comercializar, forraje y grano, que seguramente lo van a utilizar para la alimentación de su ganado menor. Este módulo forma parte del trabajo que venimos haciendo para observar el comportamiento de estos maíces ante el fenómeno de la niña. Jorge, aquí les comparto dos pequeños mensajes de audio de Jesús y Brando, que pues de alguna manera son un ejemplo pues para los demás jóvenes, Jorge. Claro que sí, Paco, vamos a estar muy pendientes a ver con los audios. Buen día, mi nombre es Jesús Yafet Zamudio Torres. Mi opinión acerca del campo siempre será algo bonito, algo que desde pequeños nuestros padres nos han inculcado y hasta la fecha lo seguimos haciendo. A pesar de que mi carrera es totalmente diferente y que tenga que emigrar a otro lugar de donde radico, pienso seguir aportando ideas para innovar y mejorar el trabajo de los productores y atraiga a los jóvenes a involucrarse para que el día de mañana el campo siga siendo igual de importante. Hola, buen día. Mi nombre es Brandon Zamudio Torres. Yo siento que el campo forma parte de nuestra identidad como personas.
El campo a lo largo de mi vida ha tenido un gran significado gracias a ese amor que nos han inculcado nuestros padres por trabajar y cultivar la tierra. Pienso que el tener estudios profesionales, aunque sean lejanos a la agricultura, no tenemos por qué olvidarnos de ese trabajo que es tan hermoso y que actualmente ese trabajo nos permite ayudar a la economía de nuestro hogar. Eh, Estas historias seguramente se han de repetir en muchos lugares del país y son un ejemplo familiar pues, de la gente de ahí de Chacaltenanguis, deseos de superación de ellos, uso de tecnología y el arraigo al campo que se suman, Jorge. Siempre hay un buen comienzo. Buenas agrotardes. Definitivamente, claro que sí, Paco. Una felicitación a los hermanos Zamudio, a ti que traes estas historias y siempre son pues muy halagadoras y sobre todo motivantes, nos motivan a salir adelante. Paco, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa y de la semana. Nos despedimos. Vamos a estar el próximo lunes aquí en punto de las 5 de la tarde en Conexión B, Análisis, Entrevista. Pásela muy bien.